Bueno, estamos finalizando el seminario que titulamos El culto racional que a Dios le agrada, porque Dios nos dejó su palabra para que la entendiéramos racionalmente, y especialmente la profecía, donde nos dijo que iba a dejar una porción de profecía aquí y otra allá, y tendríamos que poner todo línea sobre línea para llegar a comprenderla, y por supuesto Él nos guiaría a hacer esa obra. Y cuando la entendiéramos, y Él abría nuestros ojos y comprendiéramos dónde estamos, entenderíamos cuál es la obra que tenemos que hacer para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Esa es la misión que Dios le dio al pueblo adventista. Y en nuestro estudio anterior comenzamos diciendo que cuando analizamos las 28 creencias fundamentales en su conjunto y en su contexto histórico, junto a las declaraciones de nuestros dirigentes y a los hechos que acompañaron a la definición de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista, podemos empezar a ver el bosque, podemos empezar a ver que todos los hechos ocurridos en medio de la Iglesia Adventista son parte del cumplimiento de la palabra profética más segura y de desarrollo de un mismo plan, el plan divino del dragón para evangelizar, engañar y unir al mundo entero en una misma adoración, la adoración a él, el dragón y a la bestia religiosa. Entonces, y por supuesto el pueblo adventista está en el centro de esto, porque es el encargado de impedir que el dragón y sus siervos engañen al mundo entero. Y como leemos en Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Y qué haría? Y por supuesto buscaría engañarnos. ¿Y cómo lo haría? Solo no. Con su mujer, con la bestia religiosa, con la gran Babilonia, actuarían juntos. Esta bestia que simbólicamente sube del mar, Juan está parado en la arena del mar, donde se unen el mar y la tierra, donde construirán sus casas los apóstatas. Y dice, y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, como el dragón, porque esta es su mujer. Y cada vez que al dragón le sale una cabeza o un cuerno, a la mujer también, porque actúan juntos. Y las cabezas y los cuernos del dragón son reyes, y las cabezas y los cuernos de la ramera son rameras, son sus hijas. Y se unen entre ellos. ¿Y qué pasó? Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, y esta es la 6ª cabeza. Es la religión pagana imperio romano, es la mujer de Isabel, que queda como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló, dice, toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuántas? Todas. Y Satanás quería engañar al mundo entero, y lo habría logrado. Llegaría un momento en que toda la tierra se habría maravillado en pos de la bestia, y toda la tierra estaría adorando al dragón. Y no quedaría nadie que no lo estuviera adorando. Y estaría adorando a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahora, el pueblo adventista también estaría adorando a la bestia y al dragón. Y sí, eso es lo que dice la profecía. Ahora, ¿cómo lograrían que toda la tierra se maravillara en pos de la bestia y adorara al dragón? Y adorar a la bestia, a la que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y la bestia religiosa debería darle a beber del vino del furor su fornicación, de su vino, de sus doctrinas de demonios, a todas las naciones, sin que quede ningún remanente que no lo haya bebido. Y eso es lo que dice el mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque he hecho beber a cuantas, a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y esto es un tema muy claro para el pueblo adventista, porque este mensaje se predicó cuando cayeron las iglesias protestantes, pero se dejó de predicar en 1844 porque Dios levantó una nueva iglesia, una nueva nación, el pueblo adventista, que no lo había vivido. Ahora, cuando este mensaje volviera a ser verdad presente, significaría que Babilonia le ha dado de beber al pueblo adventista del vino del furor de su fornicación. Y habría que empezar a predicar de nuevo este mensaje, junto con el mensaje del primer ángel y el del tercero. Y eso se empezaría a hacer en medio del pueblo adventista, cuando Babilonia ya hubiera caído. El darle a beber al pueblo adventista del vino del furor de la fornicación de la gran Babilonia para que adorara al dragón y adorara a la bestia, era el primer objetivo de este plan. De alcanzarlo dependía el éxito y desarrollo de las demás
etapas del plan divino del dragón para evangelizar al mundo. Acuérdense que no hay un plan, hay dos. Y este es el plan de Satanás. Este es el plan divino, porque es el Dios de Babilonia. Es el plan del Dios de Babilonia para evangelizar al mundo entero. De ese modo, impedirían que el pueblo adventista reparara la brecha hecha por el Papa la Santa Ley de Dios, recuperara el conocimiento de la verdad echada por tierra, fueran hechos columnas del templo de Dios, ¿no? Porque en vez de seguir el plan de Dios para que el templo echado por tierra fuera reedificado, Satanás buscaría unirnos a la Gran Babilonia. Y entonces, en vez de que fueran reedificados lugares asolados y el pueblo de Dios llamara a sus hermanos a salir de la Gran Babilonia y entrar por las puertas del templo de la ciudad de Dios, los lugares asolados que habrían sido reedificados, eso no pasaría. Porque si bebemos del vino de Babilonia y Satanás y sus siervos nos engañan, no cumpliríamos nuestra misión. Y además su objetivo era convertirnos en colaboradores del plan divino del dragón, uniéndonos a la bestia y el falso profeta, la sinagoga de Satanás, en la misma adoración, la adoración del dragón, y en el mismo plan divino para la evangelización del mundo. Pero fíjense que esto es lo que vamos a ver reflejado en las palabras de nuestros dirigentes. Esto lo vamos a ver cumplido. Y ese es el bosque. Porque vemos justamente todas las piezas que estuvimos viendo, lo vamos a ver cómo se arman y se unen para mostrarnos que el que estuvo haciendo esto es el dragón y sus siervos. Como dice Elena, Satanás tiene una confederación, su iglesia. Ahora, nosotros seríamos capaces de llamar a la confederación de Satanás, a la iglesia de Satanás, a la sinagoga de Satanás, parte de la iglesia de Cristo, y unirnos a ella. Y eso en el tiempo de Elena parecía imposible, porque era claro, el pueblo adventista lo tenía claro. Cristo le llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado, los miembros de la iglesia de Satanás. Y Elena lo hacía sin pelos en la lengua, o sea, claramente, como tenemos que decir nosotros, han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos, para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Y en este tiempo, el poder de su inspiración satánica está moviendo a los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. Y en ese tiempo había una iglesia que no era parte de la gran iglesia de Satanás. En el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. Había dos planes. El plan que Satanás había ideado para su sinagoga, para su iglesia, y el plan que Dios le había dado al pueblo adventista. Tenía un objetivo, una misión. Y el objetivo de Satanás es que esta misión no se cumpliera, que los lugares asolados no fueran reedificados, que no se recuperara el conocimiento de la verdad y que no fuera predicada la verdad en el mundo entero. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia, y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común, ¿no? Porque la iglesia leal a Jehová tenía que predicar el mensaje de Elías. ¿Por qué no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Y esos espíritus iban a pelear contra ¿quién? Contra el pueblo adventista, para impedir que cumpla su misión. Por eso le decía, la iglesia es la agencia de Dios para la proclamación de la verdad. Ahora tenía que recuperar el conocimiento de la verdad para predicarla. Y si le es leal y obediente a todos sus mandamientos, habitará en ella la excelencia de la gracia divina. Si manifiesta verdadera fidelidad, si honra al Señor Dios de Israel, si no apostata de Jehová, no habrá poder capaz de resistirle. Y justamente como la otra es la sinagoga de Satanás, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Llamar, mostrarles a ese pueblo dónde estaban y que salgan de ahí. Que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presente debe ser nuestra preocupación. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias. ¿De qué iglesias? Las iglesias caídas, de la sinagoga de Satanás, de la iglesia de Satanás, a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. Y aquí está justamente como ya lo vimos y lo repetimos, porque es importante que tengamos en cuenta claramente cuáles son los periodos de tiempo y dónde estamos parados.
¿Y cuál es la misión nuestra? Porque cuando Dios llamó al pueblo adventista en 1844, había llegado el tiempo de restaurar los lugares asolados, como decía la profecía de Daniel 8, 14. Después de las 2300 tardes y mañanas, el santuario sería reedificado. No solamente sería el juicio investigador, sino que habría que reedificar los lugares asolados. Y eso es lo que Dios le mostró en el Joel. Entonces, a partir de 1844 llegó el tiempo de restaurar los lugares asolados. Pero para que los lugares asolados fueran reedificados, primero el pueblo adventista tenía que reparar la brecha hecha por el Papa a la Santa Ley de Dios, tenía que conocer cuál es la verdad. Y cuando la conociera, y el pueblo adventista fuera despertado porque se dormiría, y entraría el enemigo y se enviaría cizaña, ahí los lugares asolados serían reedificados. ¿No? Pero serían reedificados como en el tiempo de la reedificación de Jerusalén, en medio de tiempos angustiosos, porque habría un tiempo de angustia dentro de la iglesia adventista. Como Dios le mostró en el Joel, la visión de Zarandeo, la angustia de los adventistas durante el tiempo de pre-aislamiento va a ser superior a la angustia que van a tener los que hayan recibido la lluvia tardía y estén predicando el fuerte pregón. Pero la profecía se va a cumplir. Va a llegar a haber 144.000 columnas en el templo de Dios, aunque Satanás y sus siervos traten de impedirlo. Y se va a predicar el mensaje del tercer ángel en todo el mundo. Porque se va a predicar el evangelio del reino. ¿Por quiénes? Por los que ya son parte del reino del templo de Dios y tienen nombre de Dios escrito en la frente a todo el mundo. Y Satanás no lo va a poder impedir. Y al final de la batalla va a haber una gran multitud del templo de Dios que habrá salido de la Gran Babilonia, habrá corrido a Jerusalén, habrá entrado por las puertas de la ciudad del templo de Dios y habrá recibido ese sello de Dios. Ese es el evangelio del Apocalipsis. Y esa es la misión del pueblo adventista. Y por supuesto, esto es lo que Satanás quiere impedir, y quiere ocultar, y quiere negar. Y tristemente, cada sábado es más claro el cumplimiento de la profecía, y cada vez es más claro cómo Satanás actúa para impedir que el pueblo adventista se despierte y se prepare. ¿Cómo lograrían darle a beber al pueblo adventista del vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia? Los siervos del príncipe de este mundo vendrían a nosotros vestidos de ovejas, disfrazados de adventistas del séptimo día, del mismo modo en el que antes habían ido a las iglesias protestantes caídas, infiltrándolas para llevar adelante la obra de la contrarreforma, haciéndoles seguir las huellas de Roma en el camino de la apostasía, para hacerlas caer en manos de Satanás. Fíjense lo que pasó en 1844, Elena White lo refleja, lo que Dios le mostró. Vi que desde que el segundo acto proclamara la caída de las iglesias, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. ¿Por qué? Babilonia le dio el su vino, se siguieron todo el camino de la apostasía y terminaron persiguiendo y expulsando esas iglesias al pueblo adventista. ¿Por qué? Porque predicaba doctrinas contrarias a las del credo. Dice Elena, vi que desde que Jesús dejó el lugar santo, el santuario celestial, y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible. Se hicieron parte de la sinagoga de Satanás, del ejército del dragón para engañar al mundo entero. Y había quedado una sola iglesia, la iglesia adventista. Ahora, por eso nosotros, como estamos viendo hechos proféticos, vamos a ver los hechos que nos muestran claramente el avance del plan del dragón, porque lo que estamos viendo son hechos y no se pueden negar, y son los hechos que son el cumplimiento de la profecía. Por eso Dios nos dice, por medio de Elena, alcen la voz los centinelas ahora, den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. ¿Y cuál es ese mensaje? Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. O sea, porque tenemos que entender cuáles son los periodos de los tiempos, cuáles son las señales, cuáles se cumplieron y dónde estamos. Eso es lo que Dios nos manda a predicar para despertar a nuestros hermanos. Y como Dios anunció, cuando tardándose el esposo, todas las vírgenes cabecearan, cerraran sus ojos a la luz de sus lámparas y se durmieran, el enemigo y sus siervos, ¿qué harían? Entrarían en la iglesia remanente, en el campo de padre familia, y sembrarían en nuestras mentes la semilla de la cizaña, de la que no nace un hijo de Dios, sino un hijo del diablo. Y se nos empezaría a dar de comer y a beber de la comida y la bebida de los borrachos, del vino de Babilonia, de sus doctrinas, para que empezáramos a adorar a sus dioses, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel.
O sea, a otro Jesús, no el verdadero, al falso. Por eso Jesús fue claro en su sermón profético, hablando dónde se cumplirían las palabras de su sermón profético. Dijo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y cuando el esposo está por venir, son despertadas. Y ahí hay que darles el alimento a tiempo. Ahora, ¿qué pasó mientras dormían? Como Jesús lo contó, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Bien, pero mientras dormían los hombres, mientras dormían, ¿quiénes? Los siervos de Dios, las vírgenes. Porque este sueño es simbólico. ¿Qué quiere decir eso? Que cerraron sus ojos a la luz de sus lámparas y se dejaron guiar por hombres. Y mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, porque van a crecer juntas en la iglesia adventista. Y por eso Dios nos advirtió por medio de Elena que esto pasaría en nuestra iglesia. Habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses antes que a Dios. ¿A qué dioses? A los de Babilonia, para que adore al dragón. Porque el objetivo de Satanás es que lo adoremos. Quiere que lo adore el mundo entero. Y el objetivo de los mercenarios y los lobos vestidos de ovejas, de adventistas, es llevarnos a adorar a Satanás, a adorar al mismo Dios que Roma y las iglesias caídas, a unirnos en la misma adoración. Y por eso empezarían corrompiendo todo lo que tenía el pueblo adventista. Lo poco que habría llegado a conocer acerca de la verdad lo corromperían. Antes que la obra de la apostasía se desarrolle al máximo, habrá una confusión de la fe. De a poco confundiría al pueblo adventista, que estaría dormido. No habrá ideas claras y definidas concernientes al misterio de Dios. Una verdad tras otra será corrompida, y esta es la palabra profética más segura. ¿Respecto a qué? Al misterio de Dios. ¿Para qué? Para llevarnos a adorar a ¿quién? Al Dios de Roma. Al mismo tiempo, harían que se dejara de predicar el mensaje de los 3 ángeles, con el cual Dios había separado al pueblo adventista de las iglesias caídas, de la sinagoga de Satanás, y nos dejarían oscuras, sin profecía, sin el ancla que nos protegía. ¿Por qué? Para dejarnos sin misión, sin objetivo, y hacernos creer que tenemos que unirnos a las otras iglesias. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, dice Elena, para que se destaque como luz en la tierra, por la poderosa cuña de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero, eso es lo que tenemos que predicar. La ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. O sea, por eso había una iglesia que estaba reparando la brecha, trabajando en el plan de Dios, el verdadero plan divino, y estaban todas las otras trabajando en el otro plan divino, el del dragón. La ha hecho depositaria a su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo, como los santos oráculos confinados al antiguo Israel son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios, a los que creen, tienen fe en esos mensajes, y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen: sois la luz del mundo. ¿Qué está diciendo Elena? El sermón del monte está dirigido a nosotros. Jesús está hablando que la luz del mundo, ¿quién es? Van a ser los que prediquen este mensaje, el último mensaje al mundo. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario dice: he aquí el valor de un alma, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. No se ha de permitir que nada estorbe esta obra. Y por supuesto Satanás quería impedirla. Es una obra de suma importancia para este tiempo y ha de ser tan abarcante como la eternidad. Y esta es la promesa de Dios. Como Jesús dijo: el siervo no es mayor que su Señor, bástele al siervo ser como su Señor. ¿Y cuál es la promesa? Que el amor de Jesús, que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención, impulsará a todos los que le sigan, porque va a tener escrito el nombre de Dios en la frente y del Cordero, va a tener la ley de Dios escrita en la mente
del corazón. El amor de Dios va a ser derramado en nuestros corazones, del mismo modo que estaba en Jesús. Esa es la promesa. Y por eso ese pueblo va a ser la luz del mundo. Como dijo Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En que vamos a amar como el amor. Y dice Elena, estos mensajes, justamente el mensaje que Dios le dio al Adventista, especialmente el mensaje del tercer ángel que englobaba todo, me fueron representados como un áncora, un ancla para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Entonces, para arrastrarnos, ¿qué tendría que hacer Satanás? Ocultar este mensaje, quitar de nuestra vista este mensaje, para que quedemos a la deriva. Y por eso ya dice, Satanás está trabajando con todo su poder engañador para alejar a los hombres del mensaje del tercer ángel, que ha de proclamarse con gran poder. Y Satanás lo odia, no quiere que se proclame. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Y se detuvo. Y vamos a ver, porque actualmente, oficialmente, nuestra iglesia lo está negando. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente, en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos, para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Y nosotros conocemos el plan de Satanás. El plan de Satanás era unir a la bestia y el falso profeta en la misma adoración idolátrica, en la adoración de los mismos ídolos, en la misma religión, poniéndolos en puntos comunes de doctrina, y necesitaba que el pueblo adventista estuviera dormido y no lo viera, para que no comprendiera plenamente el significado del mensaje del tercer ángel, y no viera que la semilla de la cizaña ya habría sido sembrada en nuestra iglesia. Ahora, que el pueblo adventista estuviera ciego es el primer objetivo de Satanás para poder desarrollar su plan. Y Elena dice, no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría, porque es idólatra, adora ídolos, ¿no? Como Dios le mostró, elevó la bandera negra de los paganos y empezó a adorar a los ídolos de los paganos, llamándolos cristianos. Y esta es la religión que los protestantes, no sé, la adoración de los mismos ídolos, que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo, ¿no? Dice Elena, la luz que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Pero dice, todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto y no se comprenderá plenamente hasta que se despliegue el rollo, ¿no? Hasta que se empiece a cumplir esta profecía. Por ejemplo, hasta que se unan la bestia y el falso profeta en puntos comunes de doctrina para adorar al mismo Dios. Pero cuando viéramos esto, cuando se empezara a desplegar el rollo, se llevaría a cabo una obra de gran solemnidad en nuestro mundo, porque ahí sí comprenderíamos plenamente el significado del mensaje del tercer ángel. Y ahí tendremos que predicarlos, porque esa es nuestra misión. Ahora la pregunta es, ¿ya se desplegó el rollo? Sí. El 14 de febrero de 2010 fue anunciada la unión en puntos comunes de doctrina entre la bestia y el falso profeta. Y eso ocurrió en el Vaticano. Justamente eligieron el 14 de febrero, el día de San Valentín, el día de los enamorados, para decir que después de 40 años de diálogo ecuménico se habían llegado a amar y se unían para adorar en la misma adoración. Y dijeron que se unieron para adorar al Cristo, que es justamente la abominación desoladora, la abominación en cuya defensa Roma asesinó al pueblo de Dios, la imagen a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar, en cuya defensa el desolador persiguió, asesinó al pueblo que conocía a su Dios y no la adoraba, como podemos ver en el edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo. ¿Qué dijo la bestia ahí? Cuando la ramera se sentó, Jezabel, después de disfrazarse cristiana, se sentó nuevamente sobre el pueblo romano. Edicto creado por el Papa Dámaso, escrito por Jerónimo Estridón, el que escribió la Biblia Católica. Queremos que todos los pueblos profesen la religión. Entonces la bestia romana impone a todos los pueblos una religión. La religión que profesaba en ese tiempo el pontífice Dámaso, porque el obispo de Roma ya era sumo pontífice romano, sumo pontífice
dice Jezabel. Y las vienen así. Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Creemos en la Trinidad, dice. Y ordenamos que tengan nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. Quienes crean la Trinidad los vamos a llamar cristianos católicos o cristianos universales. Mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. ¿No? Y alguien que es demente y loco pierde sus derechos civiles, no puede comprar y vender. Como dice Apocalipsis 13, va a ser la bestia que sube a la tierra, sobre los que pesará la infamia de la herejía, además lo declaran herejes. Y este es un delito penal. Y dice, sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias. La bestia prohibió que los lugares donde no se adore a la eternidad se llamaba iglesia. Por eso la iglesia adventista, cuando no tenía en un credo a la Trinidad, la llamaban secta, no iglesia. Y será objeto primero de la venganza divina. ¿De quién? El Dios de la Trinidad se va a vengar. ¿Quién? Satanás. Y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿De quién? De Satanás. Entonces, cuando la iglesia primitiva se corrompió, dice Elena, al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu del poder de Dios. O sea, se hizo habitación de demonios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Entonces, cuando vemos los hechos, entendemos cuál es la herejía. No adorar a la Trinidad, porque el pueblo conocía a su Dios, no adoraba al Dios de la Trinidad. Y por eso lo persiguieron y lo asesinaron. ¿Por qué? La Trinidad y Jehová son cosas distintas. La Trinidad es un ídolo. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, ¿no? El poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. O sea, Estados Unidos va a seguir el mismo camino que la bestia romana. Va a tener el mismo tipo de leyes. Va a tener una ley dominical activa, como el año 321, y una pasiva, como el año 321, y una activa, como el año 380. La pasiva obliga al descanso dominical obligatorio y la activa a adorar al Dios del domingo, al Dios de Babilonia. Ahora, el Dios de la Trinidad, es la imagen cristiana del dragón, el Dios de las fortalezas, el Dios de las bestias, definida en los concilios ecuménicos de Roma, a la que ahora adoran juntos la bestia y el falso profeta, y le preparan el camino para que venga a reinar la tierra, ¿no? Es la imagen a la que la nueva bestia que sube a la tierra también obligará a adorar. Y acá está el acuerdo ecuménico, el 14 de febrero en Roma. Y ahí cosecharon los frutos del movimiento ecuménico. ¿Y qué declararon? Afirmaron su fundamento común en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos de Roma. O sea, nuestro fundamento común es, como lo expresa el Edicto de Tesalónica, ¿no?, la doctrina de la Trinidad, y al Jesús definido en la doctrina de la Trinidad. Esa es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Ese es el fundamento común. Entonces, al ver esto, nos mostraría que esa es la imagen a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar y nos abriga los ojos. Ahora, ¿por qué esa imagen está en la iglesia adventista? Ese es el tema. Porque es el cumplimiento de la profecía. Y como dice Elena, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, y ya vimos la unión, influyan sobre el Estado, como hizo Roma, para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Se organizará como la bestia romana. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas, que son los dogmas de Roma. ¿Y qué dogma impuso Roma? El dogma de la Trinidad. Y ahora, la bestia que sube a la tierra va a adorar al mismo Dios. Va a obligar a la misma cosa. Va a obligar a adorar al dragón, porque la bestia que sube a la tierra va a ser la séptima cabeza del dragón, y va a adorar al dragón. Y este es un hecho cumplido. Y esto, claro, es un hecho innegable. Al verlos
el acuerdo justamente que une a Roma y a la Iglesia caídas en la misma adoración, en la misma religión. Y el fundamento común de ambos es la arena, es la falsa roca que son dioses, definida en la doctrina de Jezabel, en el dogma de la Santísima Trinidad. Como lo anunciaba la profecía, las iglesias apóstatas se unieron para adorar juntas y preparar el camino a Satanás. Acá hay a Satanás, al dragón, el anticristo, a la abominación desoladora. Y esa es la abominación desoladora. Entonces, cuando Jesús dice, cuando vean que llega el fin y viene la abominación desoladora, ¿quién viene? Este Jesús, el que adora, al que adoran la bestia y el falso profeta. ¿Y quién es? Es Satanás, disfrazado de Cristo. Es el anticristo, como dice Elena, y que en este tiempo lo comprenderíamos claramente, cuando se desplegara el rollo. En esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración, pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás. ¿Quién es este Jesús? Al que adora Roma y el falso profeta. Es Satanás, vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo edificarán. Pero la omnipotencia, el omnipotente, el único Dios verdadero, se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan. ¿Para qué? Para exaltar a Satanás. ¿Para qué se unió Roma a las iglesias caídas? Para adorar a Satanás. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y acá están las imágenes de la abominación desoladora, el dios de Constantino, la bandera negra de los paganos, a la que adora Roma. Y llama a Cristo, y ahí hay una multitud. Y esta imagen fue publicada en el folleto de nuestra escuela sabática. ¿Por qué? Porque el objetivo de los lobos es que nos unamos a Roma y las iglesias caídas en esta multitud que va a adorar al dragón cuando él venga. Pero para eso tenemos que empezar a adorarlo ahora. Y eso es parte del plan de Satanás. Ahora, ¿qué va a pasar en ese tiempo? Oí una gran voz que decía del templo de los 7 ángeles, y de derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿A quién está adorando? A este Jesús, a Satanás. Porque esta es la imagen a la que adora la bestia romana. Ahí la vemos en las manos de un sacerdote. Este es el anticristo. El Jesús de la Trinidad es la imagen de Satanás a la que adora Roma. Es el Jesús que va a venir simulando la venida del verdadero Jesús. ¿Y qué va a pasar? Los que lo adoran, ¿qué va a pasar con los que lo adoren? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, si los adventistas nos unimos a esta confederación del príncipe de este mundo, ¿parte de quién vamos a ser? Parte del falso profeta. Vamos a ser parte del falso profeta del Apocalipsis. Y sobre los que nos unamos a la bestia del falso profeta van a caer las plagas. Y la bestia del falso profeta, y ahí se incluye tristemente a los dirigentes de la iglesia adventista que hagan que el pueblo adventista siga este camino, les va a ocurrir lo que Dios les mostró en el Juan, que ocurre en la 6ª plaga. Cuando se seque el gran río de Eufrates, ¿qué va a estar habitando en ellos? Y es un tema muy delicado, por eso hay que predicarlo a tiempo. Ahora, este es el plan divino del dragón para evangelizar y engañar al mundo entero, que fue revelado en el mensaje del tercer ángel, porque Dios desenmascaró esto en el mensaje del tercer ángel. Por eso, para poder engañarnos, Satanás y sus siervos guiarían a nuestros ministros a, ¿qué cosa? A negar, porque para unirse al plan del dragón tienen que negar primero el mensaje del tercer ángel y después unirse a las iglesias caídas, recibiendo el mismo espíritu, justamente como pasó con los apóstoles de la iglesia primitiva, y los guiaría a engañar al pueblo adventista. Eso es lo que Dios anunció. Conforme vaya acercándose la tempestad, o sea, el tiempo de angustia, el comienzo de la batalla, el día de la
muchos ministros, dice Elena, que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad o abandonaron su fe en que en el mensaje del tercer ángel. E irán a engrosar las filas de la oposición, se opondrán al mensaje del tercer ángel, se opondrán a la predicación del mensaje que Dios le dio al pueblo antista, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, o sea, haciéndose también habitación de demonios, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. ¿Que quién? Que la bestia y el falso profeta. Así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse al lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, en el mensaje del tercer ángel, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Y ese tiempo es triste, pero es lo que Dios le mostró que pasaría. Muchos ministros, esto es testimonio para los ministros, ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por infernal satánica. O sea, ¿qué se predicaría del púlpito? La mentira creada por Satanás. Y si algún ministro albergara dudas o no creyera en lo que predican sus compañeros, ¿no?, los ministros fieles serán retirados, dice Elena, de entre aquellos que creen saber tanto. O sea, no van a poder usar el púlpito para predicar algo distinto si se dan cuenta que sus compañeros están engañando al pueblo. O si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y eso lo dijo Jesús sobre Jerusalén cuando lloró sobre Jerusalén. Porque la había estado llamando y Jerusalén no quiso responder. Y eso pasaría con nosotros. Por eso es un tema muy delicado y es lo que Dios anunció. Y por eso hay que darlo a conocer. Ahora, esto también es otro hecho cumplido. Fíjense lo que los dirigentes del pueblo antista apostatarían. Y en el año 1980, los dirigentes de la Asociación General, primero, reconocieron a las iglesias caídas como siendo parte del plan divino para la evangelización del mundo. Ahora son parte de un plan divino, pero el de Satanás. Pero ahora las reconocieron como parte del plan de Dios. Como si fueran parte del mismo plan del que sería parte de la iglesia adventista. Negando las palabras de la profecía del mensaje del tercer ángel, negando que la bestia y el falso profeta son parte del plan divino del dragón para engañar al mundo entero. O sea, negaron el mensaje del tercer ángel. Y este reconocimiento, como lo establece el reglamento 075 de la Asociación General, ahora es obligatorio para todos los ministros y obreros. O sea, le obligan. Ahora, la Asociación General obliga a los pastores adventistas a reconocer a Roma y las iglesias caídas como parte del plan divino y negar el mensaje del tercer ángel. Y declararon que, incluyendo a Roma, estas agencias trabajan para llevar almas a Cristo y no a Satanás, como Jesús indicó que lo harían la bestia del falso profeta del Apocalipsis. Y establecieron un concilio de relaciones entre las iglesias para llevar adelante el diálogo ecuménico con estas iglesias y convertir a los pastores adventistas en constructores de puentes que nos unieran a ellas. Y este es un claro fruto de la obra de los lobos vestidos de ovejas, como dijo Jesús, por su fruto los conoceréis. Esto es clara obra de Satanás y sus siervos en la iglesia adventista, aprovechando que el ángel de la iglesia ha estado dormido. Esta declaración la hizo, justamente, se distribuyó la Asociación General y se distribuyó por medio de la Oficina de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General. Ahora, ¿qué declaran? Relación con otros cuerpos religiosos. Allá por 1926, mucho antes de que el ecumenismo se pusiera en boga, la Junta Directiva de la Asociación General adoptó una declaración importante que ahora es parte del General Conference Working Policy, libro de reglamentos eclesiásticos administrativos de la Asociación General, número 75. Son reglamentos obligatorios para los obreros. Esta declaración tiene implicancias ecuménicas significativas. Es una declaración ecuménica. Ahora, claramente Dios separó al pueblo adventista. La preocupación de la declaración tenía que ver con los campos misioneros y las relaciones con otras sociedades misioneras. Sin embargo, la declaración ahora ha sido ampliada para tratar de otras organizaciones religiosas en general. ¿Para qué? Para reconocer a quién, a
todas las iglesias. Afirma que los adventistas reconocen toda agencia que eleva a Cristo ante los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. ¿Quién? ¿Quiénes son estas agencias? Roma y las iglesias caídas. Son parte del plan divino para la evangelización del mundo. Y esto no es verdad. Son parte del plan Satanás. Seríamos parte del mismo plan divino si nosotros también trabajáramos para Satanás. Y el problema es que el que declararon estos son lobos vestidos de ovejas o son ciegos que no se dan cuenta que se están uniendo al plan de Satanás. Y tienen en alta estima a los hombres y mujeres cristianos de otras comunidades que están ocupados en ganar almas para Cristo. Ahora, la bestia y falso profeta están preocupados en ganar, ¿qué cosa? ¿Almas para quién? Nuestros hermanos que están ahí adentro, están engañados, creen que ganan almas para Cristo. Pero la bestia y el falso profeta, nosotros sabemos que ganan almas para Satanás, no para Cristo. Y en 1980, la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias, con el fin de dar supervisión y orientación general a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos. Este concilio de tiempo en tiempo ha autorizado a tener conversaciones con otras organizaciones religiosas cuando sentían que eso podría ser beneficioso. Pero Dios prohibió eso, separó por adventistas esas iglesias. ¿Y qué dicen? Los líderes adventistas deberían ser conocidos como constructores de puentes, como pontífices, para unirnos con esas iglesias. Ahora, ¿quiénes son pontífices? Los lobos son pontífices. Y quieren que los adventistas todos seamos pontífices y que nos unamos con las iglesias caídas. Pero esto es todo lo contrario a la instrucción de Dios. Esto es parte del omega de las apostasías. Y en el año 1977, negando abiertamente la profecía de la historia, negando el mensaje del tercer ángel, los dirigentes de la Asociación General indicaron que trabajan en armonía con Roma. ¿Pero cómo? ¿Cómo va a trabajar en armonía con la bestia? Indicaron que las creencias adventistas comparten con la Iglesia de Roma muchos aspectos esenciales del cristianismo en común, que nuestras creencias fundamentales comparten con Roma la esencia del cristianismo romano. ¿Pero cómo? Si Roma adora a Satanás, ¿qué significa esto? Que nosotros también. Y llamaron fanatismo a las declaraciones de Ellen G. White y la Iglesia Adventista sobre el mensaje del tercer ángel y el rol de Roma en el cumplimiento de la profecía. Aunque parezca mentira, dijeron eso. Llamaron fanatismo al mensaje del tercer ángel. Y por supuesto, lobos vestidos de ovejas. Y fíjense el catolicismo romano. ¿Cómo consideran los adventistas a los católicos? Esta declaración, vamos a ver de dónde salió, fue registrada el 15 de abril de 1997 por la Comisión Administrativa de la Asociación General y difundida por la oficina del presidente Robert S. Falkenberg. Entonces, ¿qué declararon ahí nuestros dirigentes? ¿Cómo consideran los adventistas a los católicos? Y empiezan diciendo, rechazamos el fanatismo. ¿Y cuál es el fanatismo? Ahora lo van a definir. Y trabajamos en armonía, fíjense, ¿con quién? Con Roma. Está hablando de Roma. Con todas las agencias y cuerpos que procuran aliviar el sufrimiento humano y elevar a Cristo ante el mundo. Roma trata de elevar a Cristo o a Satanás. ¿No adorar al dragón? Y esto es negar abiertamente el mensaje de los tres ángeles. Los adventistas procuran acercarse en forma positiva a las demás iglesias, pero Dios nos separó. Y no buscar fallas en otras denominaciones. Y fíjense lo que dice acá, las creencias adventistas están arraigadas en las enseñanzas bíblicas apostólicas y por ello comparten muchos aspectos esenciales del cristianismo en común con los seguidores de otras iglesias cristianas, ya que está hablando de Roma. Ese es el tema. Ahora, y esto es negar abiertamente la misión del prometista en el mensaje del tercer ángel. Y fíjense lo que dicen acá. Echar la culpa a las pasadas violaciones de los principios cristianos sobre una denominación específica no es una representación apropiada, dice, ni de la historia. Ahora, ¿quién cambió los tiempos de la ley? ¿Cuántas iglesias había? Cuando Dios creó a la iglesia cristiana, había una iglesia. Cuando Satanás creó las tropas con las que profanaría el santuario y la fortaleza, habría dos.
la iglesia cristiana verdadera, la iglesia del desierto y la iglesia de Roma. Ahora, ¿quién persiguió, asesinó a los miembros de la verdadera iglesia de Cristo? Roma. Esa es la historia, no se puede negar. ¿Quién creó la Inquisición? Roma. Ahora, pero el que escribe esto es un lobo vestido de oveja, obviamente, no un verdadero adventista. Echar la culpa de las pasadas violaciones de los principios cristianos sobre una denominación específica, ¿no es Roma la que se embriagó la sangre de los mártires de Jesús? Sí. ¿No leyó El conflicto de los siglos? El que escribió esto sí que lo leyó. Sobre una denominación específica no es una representación apropiada ni de la historia, ni de las preocupaciones de las profecías bíblicas. Ahora, ¿no hay una mujer que saber en la Biblia? ¿No hay una ramera que se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús? Sí. ¿No es la iglesia católica? Sí. Pero están negando. Y esto lo hace un monje católico, vestido de adventista, de oveja. Reconocemos, dicen, que a veces los protestantes, incluyendo a los adventistas, han manifestado prejuicios y aún fanatismo. ¿Y cuál es ese prejuicio y fanatismo? Decir que una denominación específica, que la Iglesia Católica, es la que cumplió en la historia, lo que anunció la profecía. Eso es fanatismo y prejuicio. Están llamando fanatismo y prejuicio a la creencia y la aplicación del mensaje del tercer ángel. Y es triste. Y terminan diciendo, reconocemos algunos cambios positivos en el catolicismo reciente. Y este comunista de profecía están negando abiertamente el mensaje del tercer ángel para unirse a las iglesias caídas. Ahora, veamos el fanatismo de Elena de White. Conflicto de los siglos, página 433. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben sincronizar las iglesias que se tienen a sus doctrinas y tradiciones, y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Al hacer esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, hablando de los protestantes, y la bendición divina les acompañó. Pero esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel, el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. ¿Qué están haciendo nuestros dirigentes? Lo mismo. Están imitando las prácticas de los impíos y están buscando su amistad. ¿Y quién nos vio eso? ¿El Espíritu de Dios? No. No. Satanás y los lobos vestidos de ovejas. Además de buscar la amistad de las iglesias caídas, Satanás y sus siervos guiaron a la iglesia adventista a dar el primer paso en el camino de la apostasía, a establecer un credo que incluyera las principales doctrinas de las iglesias cristianas, como dicen ellos, las de Roma. O sea, incluyeron el vino de Babilonia para que, como establece el edicto de Salónica, ellas nos reconocieran como una iglesia cristiana, una iglesia hermana, que adora al mismo Dios y es parte del mismo plan divino para evangelizar al mundo, ¿no? Como una hija de la gran ramera. Eso es lo que están haciendo. Entonces, como los primeros adventistas sabían, porque lo habían sufrido, el primer paso de la apostasía es levantar un credo, como hizo Roma en el credo de Nicea, diciéndonos lo que debemos creer. El segundo es hacer del credo una prueba de fe. El tercero, juzgar a los miembros por el credo. El cuarto es denunciar como herejes a los que no creen en el credo, como hizo Roma. Y el quinto, comenzar una persecución contra ellos, como hizo con el edicto de Salónica, para extirpar la herejía. Pero no para sacarlos a iglesias, para extirparlos de la tierra, para asesinarlos. Y ellos dijeron claramente un credo y los dones del Espíritu estarían en directa oposición. ¿Cuál es nuestra posición como pueblo? La Biblia es nuestro credo. Rechazamos todo lo que tenga la forma de un credo humano. Tomamos la Biblia y los dones del Espíritu, abrazando la fe que de ese modo el Señor nos enseñará de tiempo en tiempo. Y en esto, nosotros tomamos una posición contraria a la formación de un credo. No estamos tomando ningún paso en lo que estamos haciendo para convertirnos en Babilonia. O sea, ellos tenían claro cuál es el camino a la apostasía, y nunca la iglesia adventista tendría que definir un credo. Como se lee en el conflicto de los siglos, 50 años después que Dios levantó la iglesia adventista en 1844, Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. La obra de la reforma consistió en ¿qué? Devolver a los hombres la palabra de Dios. Y eso es lo que tendría que seguir haciendo la iglesia adventista, pero ¿no se ve acaso que las iglesias de hoy
lo que se enseña a los hombres es a fundar su fe en el credo y en las doctrinas de la Iglesia, antes que las Sagradas Escrituras. ¿La Iglesia Bautista tiene que seguir este camino? No, de ninguna manera. Y este es un nuevo hecho cumplido. En el año 1980, los dirigentes, simultáneamente con las declaraciones que hicieron, los dirigentes de la Ciudad General guiaron a la Asamblea del Congreso a seguir la costumbre adoptada por Roma y por las iglesias caídas. ¿Cuál es? Establecer un conjunto de doctrinas y creencias a las que llamaron las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Establecer que esas creencias sean votadas por los delegados al Congreso o Concilio de la Asociación General y que su validez sea definida por el voto de la mayoría, que prevalece sobre la opinión de las minorías, definiendo la norma de fe que debe regir para todos los adventistas. ¿Por qué? Porque supuestamente fue el Espíritu Santo el que dirigió el Congreso y guió a las mayorías a adoptar esa posición. Pero el Espíritu de Dios va a guiar a la Iglesia por un camino contrario al que Dios estableció, ¿no? Podemos creer racionalmente que el Espíritu de Dios guiaba a los que se proponían hacer lo contrario a lo que Dios nos indicó hacer. No, de ninguna manera. No es eso lo que sucedió y sucede en estos concilios, como no sucedió en el concilio de Nicea ni en los demás concilios de Roma. Primero, al seguir el camino que Dios le había indicado que no siguiera, aunque la mayoría no lo hiciera conscientemente, la Asamblea de la Iglesia actuó en rebeldía contra Dios. La Asamblea se autoconstituyó en legislativa, asumió de facto la autoridad de legislar en temas de religión y conciencia sobre la Iglesia, usurpando una facultad exclusiva de Dios, siguiendo el camino del hombre de pecado, sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque ahora los hombres tenían que seguir a lo que dice la Asamblea y no a Dios. Y se estableció que el voto de la mayoría defina la norma de fe que debe seguir la minoría, obligando a los adventistas a someter sus conciencias a la voz de las mayorías, contradiciendo todos los principios bíblicos y los principios de libertad religiosa y de conciencia sostenidos por la Iglesia Adventista. Y al hacerlo, de hecho, se reivindica el derecho de las mayorías a legislar en temas de conciencia sobre las minorías, como lo harán las mayorías cristianas, entre comillas, en las leyes dominicales. Y ahí van a estar dentro de esas mayorías van a estar los adventistas, que no hayan recibido el sello de Dios. Y ante Dios, como lo son todas las definiciones hechas por los hombres en los concilios de Roma y de las iglesias caídas, todas esas actuaciones son ilegales. Sus normas son nulas, de nulidad absoluta, y no tienen que ser obedecidas por el pueblo de Dios. No son una real norma de fe para el pueblo de Dios, como lo indicó Dios por medio de la White. En nuestra iglesia solo debemos reconocer la autoridad suya, la de Dios. Considerad, mis hermanos, que el Señor tiene un pueblo escogido, su iglesia, que debe ser suya. Su propia fortaleza, que sostiene en un mundo rebelde y herido por el pecado, y Él se ha propuesto que ninguna autoridad, ¿qué cosa? Ninguna autoridad sea reconocida en Él, en su pueblo. Ninguna ley reconocida por ella, por su iglesia, sino la suya propia. Ninguna autoridad. Todo lo otro es espurio, es fuego extraño. Por eso Elena dice, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo, sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Como piedra de toque todas las doctrinas y base de todas las reformas, ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones y concilios, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes que aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos. Es nuestro deber cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. ¿Por qué? Porque la verdadera fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y sabiendo que Dios tendría un pueblo fiel a Él, que tomaría la Biblia sola, y que ellos sostendrían la Biblia sola como su norma de fe, descubrirían al engañador bajo su disfraz, que descubrirían a Satanás, y no adorarían al dragón, como no lo hizo el pueblo conocido a su Dios, el pueblo de la iglesia del desierto. Del mismo modo en el que Satanás incitó a Roma a hacer
con el edicto de Tesalónica. Él y sus siervos prepararían la iglesia adventista para extirpar la herejía de los siervos fieles e impedir que les den el alimento a tiempo a sus hermanos. Eso es lo que Dios anunció que harían. Y por eso Helena dijo las siguientes palabras en el conflicto de los siglos. En todas las edades, porque en la página 666 dice que lo que harían nuestros dirigentes, pero Dios mandaría siervos fieles que prediquen la verdad. En todas las edades, los hombres de Dios pasaron por las mismas pruebas. Wycliffe, Hus, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley, pidieron que todas las doctrinas fuesen examinadas a la luz de las Escrituras y declararon que renunciarían a todo lo que éstas condenase. La persecución se enseñó entonces en ellos con furor. ¿Por qué los persiguieron? Los siervos de Satanás que habían infiltrado esas iglesias. ¿Por qué? Porque no tenían razón. Y a lo que recurren es a la fuerza. Porque no son siervos de Dios. Pero quienes, los siervos de Dios, no dejaron de proclamar la verdad. Diferentes periodos de la historia de la iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. Los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. Y ahora siempre la envía, y ahora también. Y Helena pregunta, ¿quién se atreverá a publicarla? Sabiendo que va a ser perseguido. Él manda a sus siervos que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia divina. No pueden callar sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. ¿Van a ser perseguidos? Sí, Jesús dijo que sí. Por eso Jesús nos dijo, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿A quién? A las vírgenes dormidas. Porque Jesús dijo en aquel tiempo, el reino de los cielos será como 10 vírgenes que se durmieron. ¿Y quién les daría el alimento a tiempo? ¿Quién las despertaría? Los siervos fieles. Bienaventurado que el siervo al cual cuando el Señor venga le haya haciendo así, despertando y dándole el alimento a tiempo a sus hermanos. De cierto os digo que sobre todo sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Habría borrachos en la iglesia? Sí. ¿Quiénes? Los lobos vestidos de ovejas, que habrían traído la comida y la bebida a los borrachos. Entonces vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será lloro y crujir de dientes. Y esta es la palabra profética más segura. Y como dice Helena, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Por eso Satanás trata de simular la persecución. Pero persigue. Y cuando no puede, lo hace abiertamente. Al comienzo ensaya la atracción, como los hizo el rey de Babilonia con el poder de atracción de la música y del espectáculo. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograban que los hombres adoraran la imagen, porque siempre es lo mismo. Satanás quiere que lo adoremos adorando imágenes. Las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora. ¿Dónde? Primero entre la iglesia y después durante el fuerte pregón. Porque el objetivo del dragón y sus siervos es que los adoremos a ellos. Y el objetivo de la bestia religiosa es que también la adoremos a ella. ¿Y qué hacen nuestros dirigentes reconociéndolas como parte del plan divino? Le están adorando. Y al adoptar como propias sus doctrinas, la adoran. Como hizo el falso profeta. Y como vemos, la persecución es otro hecho cumplido. En el manual de iglesia podemos ver que se ha preparado la iglesia para transformar a los adventistas en siervos malos, que empiece a perseguir y a golpear a los siervos fieles a Dios, que enseñan doctrinas distintas a las que enseña la iglesia, doctrinas distintas a las definidas por el voto de las mayorías en el credo. En las instrucciones sobre la aplicación de la disciplina eclesiástica a los miembros de la iglesia, se indica que hacer lo que Dios le ordenó hacer a sus siervos fieles es un pecado grave que debe ser disciplinado. Y es una locura. Pero este es el manual de iglesia justamente dice esto.
Y este es otro fruto de los lobos. Razones por las cuales los miembros serán disciplinados. Entre los pecados graves, fíjense, se llaman pecados graves, hacer lo que Dios dijo que tenía que hacer su pueblo, por los cuales los miembros estarán sujetos a la disciplina de la iglesia, se hallan los siguientes. 1. La negación de la fe en los principios fundamentales del Evangelio y en las doctrinas cardinales de la iglesia. O sea, si alguien niega, dice, no creo en alguna doctrina de las 28 creencias fundamentales, dicen es un pecado grave. Pero eso no está en la Biblia. El pecado es la violación de la ley, no el no creer en un credo. Esta es una nueva ley. Y esta ley la creó Roma, porque Roma estableció esto. Dice, la negación de la fe en las doctrinas cardinales de la iglesia es un pecado grave y va a ser disciplinado. ¿Pero cómo? Si la iglesia adventista no tenía que tener ningún credo. El pecado grave es establecer el credo. Porque no creer en el credo es lo que Dios dijo que va a pasar, que va a tener un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, que ni las opiniones de la mayoría, ni los credos, ni nada. Y ser fiel a Dios es un pecado grave. ¿Quién escribe esto? Un siervo de Satanás. Y también es un pecado grave la enseñanza de doctrinas contrarias a las mismas. Ahora, darle el límite a tiempo a los hermanos es un pecado grave. Porque si alguien no cree en la doctrina, que es la semilla de la cizaña, que se siembra, y cree en la doctrina que define al verdadero trigo y enseña el verdadero trigo, es un pecado grave. Esto es lo que está en nuestro manual de iglesia. Y nos muestra que lo escribieron los lobos vestidos de ovejas. Eso es claro. A Roma, y no a la iglesia adventista. Dios no le dio a la iglesia adventista ningún permiso, pero a Roma el dragón le dio autoridad para extirpar la herejía. ¿Se la dio Dios a los adventistas? No. ¿Le dio Dios a algún hombre, junto o asamblea, autoridad para establecer un credo, definiendo qué deben creer los adventistas? No, de ninguna manera. Nuestro único credo debe ser la Biblia. ¿Le dio Dios a algún hombre, junta o asamblea, autoridad para hacer un manual de iglesia, definiendo cómo deben funcionar las iglesias adventistas? No. Nuestro manual de iglesia debe ser la Biblia. Nuestra iglesia tiene que funcionar como la iglesia primitiva. ¿Le dio Dios a algún hombre, junta o asamblea, autoridad para definir que no creer en el credo es un pecado grave? No. El que lo hace busca ocupar el lugar de Dios y cambiar la ley de Dios. Eso es lo que hizo el Papa. Entonces, ¿qué están haciendo? Transformando la iglesia adventista en una sucursal de Roma. Metieron el credo de Roma y ahora buscan defender el credo de Roma. ¿Le dio Dios a algún hombre, junta o asamblea autoridad para juzgar y disciplinar a sus hermanos? No. Dios nos prohibió expresamente juzgar a nuestros hermanos. Y es claro, justamente el mensaje de Elías es el mensaje a un pueblo que necesita oír un mensaje contrario a lo que cree para despertarse. Por eso Elena dice, escribiendo en Testimonios para los Ministros, lo siguiente, que está titulado Una predicación contraria a las doctrinas establecidas. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué pasó con Pedro y Juan? Porque los sacerdotes querían impedirle que predique. Vemos aquí, dice Elena, que los hombres que tienen autoridad no siempre han de ser obedecidos, aun cuando profesen ser maestros de la doctrina bíblica. Hay muchas personas hoy en día que se sienten indignadas y agraviadas de que alguna voz se levante para presentar ideas que difieran de las suyas con respecto a puntos definidos de creencias religiosas. No han defendido ellos por mucho tiempo sus ideas como la verdad. Así razonaban los sacerdotes y rabinos en los días apostólicos. ¿Qué se proponen estos hombres que no tienen educación, algunos de ellos meros pescadores, al presentar ideas contrarias a las doctrinas que los eruditos, sacerdotes y príncipes enseñan al pueblo? No tienen derecho a entrometerse en los principios fundamentales de nuestra fe. Pero vemos que el Dios del cielo a veces comisiona a los hombres a enseñar aquello que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas. Debido a que los que una vez eran los depositarios de la verdad se manifestaron infieles a su sagrado cometido, el Señor escogió a otros que habrían de recibir los brillantes rayos del sol de justicia y que defenderían verdades que no estaban de acuerdo con las ideas de los dirigentes religiosos. Y entonces estos conductores, en la ceguera de sus mentes,
dan pleno curso a lo que consideran justa indignación contra los que han puesto a un lado las fábulas acariciadas. Actúan como hombres que han perdido la razón. No tienen en cuenta la posibilidad de que los mismos no hayan entendido correctamente la palabra. No quieren abrir sus ojos para discernir el hecho de que han interpretado y aplicado erróneamente las Escrituras y han edificado falsas teorías a las que denominan doctrinas fundamentales de la fe. Fíjense, en este tiempo, la Iglesia Adventista no tenía un credo con creencias fundamentales, con doctrinas fundamentales, pero ahora las tenemos. Y esta era una profecía. Pero el Espíritu Santo, de cuando en cuando, revelará la verdad por medio de sus propios agentes escogidos. Y ningún hombre, ni siquiera un sacerdote o gobernante, tiene el derecho de decir: vosotros no daréis publicidad a vuestras opiniones porque yo no creo en ellas. Ahora, ¿qué hacen ahora los lobitos vestidos de ovejas en nuestro manual de iglesia? No solamente quieren prohibirlo, quieren echar de la iglesia, porque dicen hay que disciplinar al que predica algo contrario a las doctrinas de las 28 creencias fundamentales. ¿Quién dirigió eso? ¿Quién dirigió el establecer un manual de iglesia que diga eso? ¿Dios? No. Satanás. ¿Quién dio a la iglesia adventista a establecer un credo? ¿Dios? No. Satanás. Dios lo prohibió. ¿Quién guía a nuestros dirigentes a decir que Roma y la iglesia caída son parte del plan divino? No es Dios. Porque estamos en medio de la apostasía omega. Y hacer la obra definida en el manual de iglesia es lo que Satanás, el dragón, le hizo hacer a Roma. La primera que definió que no creer en el credo es un pecado grave y constituye el delito de herejía fue Roma, y en defensa de su credo y de su autoridad empezó a perseguir y asesinar al pueblo que conocía a su Dios, aunque lo nieguen nuestros teólogos. Entonces asesinó al pueblo que conocía a su Dios y no reconocía su autoridad ni adoraba la abominación desoladora. Ese es el camino que el príncipe de este mundo desea que siga el pueblo adventista para transformarnos en defensores de la comida, la vida de los borrachos y en hacedores de maldad. Y resumiendo, fíjense, ya vimos los hechos que nos muestran que primero Roma y las iglesias caídas ya se unieron juntos como es doctrina para adorar al dragón, adorando a Jesús y a la Santísima Trinidad definieron los concilios ecuménicos de Roma. Eso es lo que dijo Elena, que veríamos cuando se desplegara el rollo y entenderíamos plenamente el mensaje del tercer ángel. ¿Qué significa? ¿Cuál es la imagen al que no hay que adorar? Y esta es la imagen de la bestia, la imagen del dragón, a la que el mensaje del tercer ángel nos conecta a no adorar. Y es la imagen la que obligó a adorar la bestia romana, que obligará a adorar la bestia que sube de la tierra. Y es la imagen la que obliga a adorar ¿quién? Ahora, los dirigentes del pueblo adventista. Es la imagen a la que justamente el pueblo que conoce a su Dios no va a adorar, y que el manual de iglesia dice que es un pecado muy grave no adorar. Y estos son hechos, estamos viendo hechos, no opiniones, son hechos que tienen que abrir los ojos. Y si nuestro culto es racional y no es fanatismo, no tenemos que cerrar los ojos. Tenemos que oír a Dios y a su palabra y ver los hechos que están frente a nuestros ojos. Segundo, vimos que nuestros dirigentes negaron el mensaje del tercer ángel abiertamente, lo llamaron fanatismo, y buscando la amistad de Roma y las iglesias caídas, niegan que Roma y las iglesias caídas adoren a Satanás, niegan que sean parte del plan del dragón para engañar al mundo entero, y las reconocen como parte del plan divino para evangelizar el mundo. O sea, están en contra de Dios. No solamente en contra del mensaje del tercer ángel, se ponen a favor de Satanás y en contra de Dios. Y nuestros dirigentes guiaron a la iglesia a dar el primer paso del camino de la apostasía. La guiaron a definir un credo, las creencias fundamentales de la iglesia adventista, y a dar los siguientes pasos del camino de la apostasía. Aquí este 2 puntos está. Puntos para acá. ¿Cuáles son los pasos? Primero, definir un credo, ya lo hicieron. Establecerlo como norma de fe, también. Juzgar la fe de los hermanos por el credo, sí. Como los hermanos de iglesia, es un pecado no creer en el credo. Declarar hereje a los que no creen en el credo, sí. Y comenzar una persecución contra ellos, claro que sí. Eso es lo que dice que el manual de iglesia hay que hacer, que hay que disciplinarlos.
¿Pero cayó la iglesia? No. Como vemos en el manual de iglesia, instruye a los pastores y miembros de iglesia a disciplinar a los que no creen el credo y enseñan doctrinas contrarias al credo. Fíjense, todo esto, todo el camino a apostasía está preparado para que la iglesia adventista lo siga, y lo va a seguir. La mayoría lo va a seguir, pero la iglesia adventista no va a caer, porque como Dios indicó, va a tener una cosecha de trigo la iglesia adventista. ¿Qué hay en el credo, justamente, que Satanás y sus siervos quieren defender tanto? Porque están muy preocupados por defender al credo. Como ya lo vimos, están las doctrinas que unen a la bestia y el falso profeta en la misma adoración, la adoración del dragón. Las doctrinas que son el vino, el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, el vino que Babilonia echa al dado de beber al pueblo adventista. Ahí está la semilla de la cizaña. Y esta es la declaración de nuestros teólogos. Esta es una parte de la que vimos recién. ¿No? ¿Qué dicen cuando hablan del catolicismo romano? Las creencias adventistas, ¿no? ¿Qué pasa? Comparten muchos aspectos esenciales del cristianismo en común con Roma. O sea, ¿qué hay en las creencias adventistas? Cosas comunes con Roma. ¿Y cuáles son esas cosas comunes? La creencia número 2, que Dios es la Trinidad. 3, 4 y 5. Creemos en el mismo Dios. El fundamento es el mismo, ese es el tema, ¿no? Como lo dice en el libro de la Trinidad. ¿Cuáles son los aspectos comunes? El mismo Dios y la misma religión. Ahora, ¿quién se unió a Roma para adorar al mismo Dios? No solamente las iglesias caídas, como Dios les mostró en el juego. También unieron a la iglesia adventista. ¿Qué dicen nuestros teólogos en el libro de la Trinidad? En consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias. ¿Pero a quién adora? Al dragón. Y el que adora a la Trinidad, como obligaba a hacerlo de Tesalónica, ¿a quién adora? Al dragón. O sea, ¿qué está diciendo el pastor que escribe esto? Es que tenemos un terreno común con ellos, que edificamos nuestra casa en el mismo lugar y que adoramos al mismo Dios, al dragón. Y es triste, pero es la realidad, es lo que Dios dijo que iba a pasar. ¿Y cuál es el terreno común? ¿Es la roca, es Jehová o es la arena? ¿Es la arena del mar? Sí, es la arena, es la falsa roca, son dioses, no es la roca, no es Jehová. Y fíjense lo que declara también el libro de Trinidad, en beneficio de otros evangélicos no carismáticos, bautistas, presbiterianos, metodistas, menonitas, etc. Existe una fuerte necesidad de que sean conscientes de nuestras convicciones trinitarias, que han sido cuestionadas por tanto tiempo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Adventista negaba creer en la Trinidad. Decía que esa era la doctrina de Jezabel, que era antibíblica. Y ahora, para buscar la amistad de estas iglesias, establecieron el credo y ¿qué dicen? Creemos en lo mismo, somos hermanos, para que reconozca a la Iglesia Adventista como una iglesia cristiana, parte de la Iglesia Universal. Pero esa Iglesia Universal, ¿qué es? Es la sinagoga de Satanás. ¿Qué buscan Satanás y sus siervos? Unirnos a las iglesias caídas en un solo cuerpo. Fíjense, esta es la creencia número 13, el remanente de su misión, que muestra una falsa misión, como lo vimos, porque acá no está la predicación, el mensaje del tercer ángel, no está en recuperar el conocimiento de la verdad y llamar al pueblo de Dios a salir de la Gran Babilonia. Se dice que somos parte de la Iglesia Universal y que somos un remanente. ¿Qué cosa? Que tiene que proclamar que Jesús viene, nada más. Fíjense, la Iglesia Universal o Católica, porque eso significa, está compuesta de todos los que se creen verdaderamente en Cristo. ¿En qué Jesús? Porque hay dos Jesús, el anticristo y el otro. Y nuestra misión es mostrar eso, pero acá no. El objetivo de los que escribieron las creencias fundamentales, los lobos, tíos, ovejas, es unirnos. Pero en los últimos días, una época de apostasía generalizada, se llamó a un remanente para que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este remanente anuncia la llegada de la hora del juicio, proclama la salvación por medio de Cristo y pregona la proximidad de la segunda venida. Y nos llama a salir de Babilonia. Esta proclamación está simbolizada por los tres ángeles de Apocalipsis 14. Coincide con la hora del juicio en los cielos y como resultado se produce una obra de arrepentimiento y reforma en la tierra. Ahora, se reforma la Iglesia Universal. Y eso no va a pasar, es una mentira. Se invita a todos los creyentes a participar personalmente de este testimonio mundial. Entonces, para que todos digan cuando venga Satanás, Cristo ha venido, Cristo ha venido. Eso
Eso va a ser los miembros de la Iglesia Universal. Esta es la misión del falso profeta del Apocalipsis. No es la identidad del remanente, porque el remanente no es parte de la Iglesia Universal. Fue apartado por Dios y es el único remanente. La Iglesia Universal es la sinagoga de Satanás. Y ese cuerpo es la Iglesia Universal o católica, el cuerpo del Cristo común. Porque si nosotros adoramos al mismo Jesús que rompe las iglesias caídas, somos parte de la Iglesia de Satanás. Y la creencia 16, que habla de la unidad del cuerpo de Cristo, lo define claramente. Dice, la Iglesia es un cuerpo constituido por muchos miembros, llamados de entre todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. En Cristo somos una nueva creación. Las diferencias de raza, cultura, educación y nacionalidad, y las diferencias entre encumbrados y humildes, ricos, pobres, hombres y mujeres, no deben causar divisiones entre nosotros. Todos somos iguales en Cristo, quien por un mismo espíritu nos unió en comunión con Él y los unos con los otros. Ahora, la Iglesia Universal es habitación de ¿quién? De demonios. ¿Qué espíritu habita ahí? Los espíritus de demonios. ¿Cristo nos unió por un mismo espíritu? No. El verdadero Jesús no. El verdadero Jesús, en su mensaje al pueblo antista, dijo que tenía que recuperar conocimiento de la verdad, tenía que buscarte, encontrar la puerta abierta, para no entrar por la puerta ancha, para no creer en el falso Jesús, y no hacerse habitación de demonios, parte de la sinagoga de Satanás. Y acá están buscando engañar al pueblo adventista. Y fíjense cómo termina. Esta unidad tiene sus orígenes en la unicidad del Dios triuno, que nos adoptó como hijos suyos. Ahora, pero este es el Dios de Roma. Este Dios triuno es el que asesinó, es la abominación asoladora, que asesinó al pueblo que conocía a su Dios, a Jehová. Y ahora dice, nos adoptó como hijos suyos. Como somos hijos de Satanás. ¿Somos hijos de Satanás como los miembros de la sinagoga de Satanás? No, esto es una locura. ¿Quién escribe esto? Los lobos vestidos de oveja. Y como vemos, este es el bosque. Vemos que como todo se arma y nos muestra quién está actuando acá, qué está pasando en la iglesia adventista. Porque eso es lo que está pasando. Y la palabra de Dios es clara. Roma y las iglesias caídas adoran al dragón. Lo que implica que los siervos de Satanás, los lobos vestidos de ovejas, ya le dieron a beber al pueblo adventista del vino del furor de la fornicación de la gran Babilonia, y Babilonia ya ha caído. Por eso, recordar presente, estamos en la última generación. Y en su ceguera, el ángel de la Odisea también está adorando al dragón y lo está llamando Jesús. Y esa es la razón de su triste condición. Porque Jesús está afuera. Y en nuestra creencia dice que Jesús ya nos unió a él. No, es mentira. El que quiere unirnos a él es Satanás. El verdadero Jesús está afuera, llamándonos a despertarnos y a darnos cuenta de lo que está pasando y que lo busquemos, que oigamos sus palabras y busquemos la puerta estrecha, la encontremos, entremos por ella al reino de Dios, para que Él pueda hacernos columnas en el templo de Dios. Y este es el mensaje que Dios le mostró a Juan que tiene que oír el pueblo adventista. El mensaje directo que le diga al pueblo de adventista, esta es la condición de la ángel de Odisea, la razón de su condición, para que pueda arrepentirse y para que busque al verdadero Jesús y escuche su llamado y le abra la puerta. Y también nos muestra que los siervos fieles deben empezar a predicarles el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de Elías, y darles alimento a tiempo a sus hermanos, porque el pueblo adventista tiene que entender el significado del segundo mensaje. ¿Cuál es el vino que Babilonia le dio a la última nación para caer? ¿Qué vino nos dio a nosotros? De las creencias fundamentales. Y por eso cayó. Y ahí está la imagen a la que el mensaje del tercer ángel nos llama a no adorar. Ahí está el falso Jesús. Ahí está el anticristo. Ahí está la imagen de Satanás. Porque esa es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y sabemos que los lobos y los siervos malos ya están preparados y buscarán impedir que la semilla del reino sea sembrada. Van a buscar arrancarla y van a perseguir a los que la prediquen. Porque la palabra profética más segura se tiene que cumplir. Como dijo Jesús, bástale al siervo ser como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, o lo llamaron Satanás, ¿qué van a hacer de nosotros? De todo. Pero no van a poder arrancarlo, porque van a empezar a crecer juntos el trigo y la cizaña, hasta que sean separados
las plantas del trigo con frutos maduros de las plantas de cizañas con frutos maduros. ¿En qué van a ser separados? Los adventistas que tengan el nombre de Dios escrito en la frente, que reflejen plenamente la imagen de Jesús, de los que hayan conocido las profundidades de Satanás y sean transformados en hacedores de maldad. Porque eso tiene que pasar en la iglesia adventista. Por eso hay que tocar trompeta en Sion. Y como Jesús explicó, el que sembró la semilla de la cizaña en el campo de familia, ¿quién es? El enemigo que la sembró es el diablo, Satanás. La siega es el fin del siglo, es el fin del periodo de la iglesia militante, es el fin de la Odisea, se acaba. Porque llega el fin. Y no va a haber más la Odisea. Terminó. Después todo el mundo va a ser parte del templo de Dios, de la sinagoga de Satanás. Ya está. La cizaña va a quedar en manos de Satanás. Y el trigo va a estar en el reino de su Padre. Y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña se quema en el fuego, o sea, queda en manos de Satanás, como pasó con las iglesias caídas, así será el fin de este siglo. ¿El fin de quién? Del tiempo de la iglesia militante. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, porque todo esto pasa en la iglesia remanente, el reino. A todos los que sirven tropiezo, a los siervos malos, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, después de eso, después de la separación, viene la lluvia tardía, y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Se va a cumplir esto? Claro que sí. Toda la palabra profética más segura se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Y lo que estuvimos viendo son hechos reales. Son las hojas brotadas de la higuera, como Jesús dijo que veríamos. Y cuando viéramos esos hechos, sabríamos que justamente su venida está cerca. Ahora, y todos estos hechos nos muestran cuál es el bosque, cuál es la obra de Satanás y sus siervos, cuál es el propósito de ellos, a dónde quieren llevar al pueblo adventista. Y nos muestran que la venida de Jesús como ladrón está cerca, a las puertas. Por eso hay que despertarse y prepararse. Y esto es lo que podemos ver cuando estudiamos racionalmente la Biblia, la profecía y la historia. Y por eso tenemos que predicar el mensaje de Elías. Así acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, si el Dios es la Trinidad, si es Jesús, al que adora la vista y el falso profeta, id en pos de él. Ahora, pero el que lo hace sabe que la bestia y el falso profeta adoran al dragón, a Satanás. Ahora, si quiere adorar a Satanás, es libre de hacerlo. Y si quiere buscar a Jehová, si quiere adorar al verdadero Jesús, y cuando Jesús venga, decir: aquí está nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará, este es Jehová, a quien hemos esperado, también lo puede hacer. Pero tenemos que elegir. Este es el tiempo de decisión. Este es el tiempo en el que tenemos que buscar a Dios. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad. Y por supuesto necesitamos su ayuda en este tiempo difícil para el pueblo adventista. Nuevamente, que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad. Y si tienen alguna pregunta, por supuesto pueden hacerla y vamos a tratar de contestarla. Si quieren hacerla por escrito, o se la envían a Gerardo, o me la envían directamente a mí, o lo ponen en el grupo, donde quieran ponerla, vamos a tratar de contestarlas.